hola. Bienvenidos a nuestro podcast Siervo Rumiante, el podcast de Semilla de Mostaza Monterrey, que tiene el propósito de repasar, remasticar y rumiar. Exactamente. Yeah. Rumiar el estudio del último domingo. Este último domingo estuvimos estudiando el primer mandamiento en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 1 al 3. Y el día de hoy me acompañan para rumiar los roomies de siempre. ¿Cómo estás, Moy? Bien, bien. Espero que todos ustedes estén bien. Y gracias por escucharnos una vez más. Eso. Y el buen David. Aquí andamos. Ahorita estábamos viendo quién se acordaba del reto, de la memorización. Es cierto. Ahí, para que Bueno, sigamos. es que hubo un reto el domingo. Los que no han oído la enseñanza, Cierto. o los que no pudieron asistir, o lo que sea, a Semilla Monterrey, hubo un reto de que vamos a estar memorizándonos pues esta sección de los 10 mandamientos o las 10 palabras de Dios, ¿no? Exacto. En Éxodo 20. Éxodo 20. Sí, la meta es memorizar desde el verso 1 hasta el verso 17, ¿verdad? Ajá. Sí. En donde está toda esa sección de los 10 mandamientos. Te animamos, si tú te congregas aquí en Semilla Monterrey o en cualquier semilla, ¿no? Y quisieras... O si no. O si no. Si quieres memorizar esta porción, te animamos a usar la técnica de memorización de los navegantes. Si no sabes de qué estoy hablando, pregúntale a los hermanos de Semilla que conozcas, los que han cursado navegantes, pregúntale, oye, ¿cómo es esta técnica de memorización? Es una técnica súper efectiva. Uh-huh. Y la idea es memorizar progresivamente. Entonces, pues bueno, esta semana, versos 1 al 3, ¿quién se lo avienta? A ver. Sin ver. ¿Cómo? Sí, claro. Ahora, nuestros queridos escuchas van a tener que confiar en que... En que no tenemos el wallpaper. Exacto. No, bueno, por ahí Ahorita pueden... lo hicimos, pero no sé, ya con Ya con el nervio micrófono abierto. Ajá, exacto. No sé qué tal salga. Te pones nervioso. Un poco. Sí. Tal vez en unos minutos. A ver. A ver, Éxodo 20 del 1 al 3. Y Va. habló Dios estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está. Éxodo 20 del 1 al 3. Solo te faltó todas. Fue a propósito. Y habló Dios todas estas estas palabras. palabras. Sí, Exacto. Bien. Bien. Yo lo voy a hacer mejor. Ahí vamos. Ahí está. Muy bien. Pues ese es el tema de este podcast. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y pues bueno, vamos a saltarnos toda la primera parte Ujú. de la enseñanza de este domingo. En la primera parte, prácticamente fue la mitad, yo creo, de la enseñanza. Reflexionábamos en qué son los 10 mandamientos, Ujú. ¿no? Ujú. Y bueno, solo recordarles que no son realmente mandamientos, aunque sí están en imperativos, sí son obligaciones morales, sí es un código de conducta. La misma Biblia no los presenta como mandamientos, ¿no? Es una traducción tal vez desafortunada. La Biblia lo presenta como 10 palabras, Ujú. ¿no? Y de hecho, la palabra Torah en la Biblia no significa ley. Nosotros lo traducimos como la ley, la Torah, pero la palabra Torah realmente es instrucción o enseñanza, ¿no? Wow, qué diferente el enfoque, ¿no? Tan De la distinto, palabra. exacto. Y lo que tenemos aquí son 10 palabras. Ujú. Dios está instruyendo, está enseñando, está expresando pues cómo Él ha concebido la vida para que ésta funcione correctamente, ¿no? Y es interesante lo que decías de pensar que, o sea, no es como que, ay Dios, ¿qué onda? ¿Por qué pone esto, no? Qué difícil. O sea, pensar que si las naciones tomaran realmente esto, si todos viviéramos como está descrito aquí, pues no dejaríamos la casa con llave y no tendríamos como que todo este tema de, o sea, es bueno para nosotros, ¿no? O sea, te imaginas, está describiendo la vida perfecta. Exacto. Sí, exacto. ¿No? La vida perfecta. Y de hecho, leíamos por ahí Mateo capítulo 5, versos 17 al 48, donde Jesús le da
no una reinterpretación, sino realmente la correcta interpretación a los mandamientos. Y termina Jesús con esta impresionante exhortación: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿no? Claro. Y por eso es que, de hecho, en la reunión de jóvenes que estamos estudiando, este año estamos estudiando los 10 mandamientos, titulamos a esa serie 10 maneras de ser perfecto, ¿no? Porque la vida sería perfecta, ¿no? Si pusiéramos por obra estos 10 mandatos. Pues bueno. Sí. De hecho, bueno, quería decir dos cosas. Una, que no por ser las 10 palabras quiere decir que es como menos, ¿no? Porque son las 10 palabras de Dios, ¿no? No son las 10 palabras de cualquier persona, sino son las 10 palabras de Dios que moldean a, pues, quién es Dios. Y otra es que la verdad es que sí, muchas naciones han tomado de aquí el principio para muchas de sus leyes, ¿no? Claro. El problema es que se ha ido degradando esto y pues, como vamos a ver en el podcast, y si quieres, pues escucha la enseñanza en las plataformas, pues la ley está dada para algo, ¿no? Y es lo que vamos a ver en unos momentos. Exacto. Sí, de hecho, completamente. Esos 10 mandamientos son algo sin precedentes. El mundo no había visto algo así. Uh-huh. Sí había códigos de conducta, sí había expresiones morales, no es que no las hubiera, pero cuando comparas, estos 10 mandamientos son siempre superiores, ¿no? Sí. Siempre, y apuntan al corazón a un nivel tan profundo, ¿no? Uh-huh. No hay manera de que estos mandamientos o estas palabras, como bien dijo Moy, sean de iniciativa humana, ¿no? Uh-huh. De hecho, es un poco... veo una cierta paradoja, porque meditábamos en cómo esas 10 palabras nos llevarían a una vida perfecta, ¿no? En ese sentido nos convienen, pero en otro sentido no nos convienen. Claro, exacto. ¿Verdad? Sí, sería como... Sí, que sería muy raro que un hombre, ¿no? O sea, como somos cada uno de nosotros, se pusiera a sí mismo esas leyes. Es como... Exacto. Estás yendo en contra de ti mismo, ¿no? Exacto. Te estás dando un balazo en el pie. Qué fuerte, ¿no? Y pues bueno, por eso el primer versículo justamente es muy importante, Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras, ¿no? Es la única revelación de Dios dada audiblemente por su propia voz ante toda una nación, ¿no? Y es algo sin precedentes. Pues bueno, ahí está. Son 10 palabras. Dios expresa su naturaleza, no expresa su opinión, ¿verdad? Interesante, no son 10 derechos. Eso es muy importante. A veces vemos los mandamientos como derechos a los que nosotros aspiramos y demandamos de otros. Exacto. ¿No? Qué fuerte. Es que está mal que me mientas, no debes mentir, ¿no? Sí. Es que está mal que me roben, ¿por qué me roban, no? Como 10 derechos, ¿no? Sobre todo estamos en la época, yo creo que de los donde el individuo y sus derechos son el Dios absoluto, exacto, ¿no? Exacto. Y la civilización está cayendo a pedazos porque lo invertimos, ¿no? Demandamos eso de otros, pero no nos obligamos a nosotros mismos a vivir de esa manera. Eso es otro tema. Totalmente. Pues sí. Y entonces, ¿cómo estudiar los 10 mandamientos? Hicimos tres preguntas. ¿Alguien las recuerda? Sí, primero vimos qué me enseña sobre Dios, qué me enseña sobre mí y qué me enseña sobre Jesús. Ahí está. Precisamente estudiarlo desde esta perspectiva y el paralelismo que hicimos con la interpretación correcta que nos habla Jesús. A mí me encanta escuchar a Jesús en el Sermón del Monte porque sabemos que, o sea, está diciendo algo no de interpretación humana. No es como que, oigan, no es alguien que surgió diciendo, oigan, yo pienso. O sea, es Jesús, o sea, es la esencia hablando de qué realmente significa, ¿no? Y cuando los vemos así, es como, wow, o sea, Jesús me está diciendo realmente qué es esto, entonces lo hemos estado haciendo mal. Que por cierto, si revisas el Sermón del Monte justamente, el paralelismo con Éxodo 20 es brutal. Wow. Desde cómo el capítulo enfoca a Jesús, ¿no? Y
y abriendo su boca, ¿no? Ajá. O sea, igual es un énfasis muy... Y habló Dios. Muy marcado en la autoridad Claro. de Jesús, Exacto. ¿no? Y sí, los 10 mandamientos y el Sermón del Monte es como el verdadero Sinaí, ¿no? Ajá. Eso. Y qué loco, para los que piensan que Jesús vino a suavizar las cosas. Bro, si Está te hacen peor, difícil bro. los 10 mandamientos, Exacto. el Sermón del Monte, agárrate, o sea, ¿no? Si Eso- pensabas eso que la es- estabas armando. Sí. Es Sí, va cierto. mucho más profundo, ¿no? Va a la raíz de esos mandamientos, ¿no? No de una manera superficial como probablemente empezaban a tratar de llevarlos a cabo, ¿no? De una manera superficial sin Sí. ver realmente de dónde brotaba todo esto y cuál era la intención del corazón del hombre revelado por los 10 mandamientos, ¿no? O sea, Ujú. Dios siendo el agitador de nuestro corazón para poder ver realmente quiénes somos, ¿no? Y quién es Él. Ujú. Exactamente. ¿Qué me enseña sobre Dios entonces este primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues primero a mí me encanta ver cómo empieza hablando Dios, diciendo, yo soy tu Dios que te saqué. Entonces me encantó lo que dijiste, redención primero y demanda después. O sea, ahí nos damos cuenta de lo que hizo Dios por nosotros. A Dios, como decíamos, creo que lo estudiamos con los jóvenes. No espero a Dios de que, a ver, voy a ver si alguien cumple los 10 mandamientos en Israel y entonces voy a llegar a salvar, ¿no? El Señor llegó, ¡pum!, lo salva, lo saca y entonces es, yo soy tu Dios que te saqué de la esclavitud, ¿no? Wow. Entonces, y pues sí, me encanta. Y esta frase de San Agustín creo que la dijiste, ¿no? De Dios creó al hombre con un hueco en forma de Dios que solo puede llenar Dios. Exacto. Es como eso me quedó mucho de ¿qué dicen los 10 mandamientos? Que es Dios, o sea, Dios el creador de todo. Él me rescató, Él se reveló a mí, Él está hablando conmigo y Él me pone esta forma de vivir delante que obviamente no podemos cumplir, pero entonces ya viene más adelante lo que vamos a estudiar. Pero este Sí. panorama de quién es Dios, ¿Quién es Dios? híjole, es súper fuerte, ¿no? Sí, claro, es la fuente, es la razón, es el propósito, ¿no? Es el Exacto. autor. No solo es el autor de esas 10 palabras, es el autor de la realidad, es el autor de mi persona, es el autor de mi historia. Y entonces quitas al autor, ¿qué te queda, bro? Nada, exacto. No te queda nada. Sí, veíamos el podcast pasado todo esto que Dios estaba revelándose a su novia, ¿no? Estaba revelándose pues a su pueblo y es también una forma en la que Dios está diciendo, este soy yo, ¿no? O sea, y soy el único Dios verdadero, el único Dios vivo y lo decías el domingo, ¿no? O sea, si viene este mandamiento de no matarás, es porque yo soy el Dios de la vida, ¿no? Si viene este mandamiento de no dirás falso testimonio, es porque yo soy verdad, ¿no? O sea, diciendo realmente quién era Él, no como meditábamos el domingo, ¿no? No tanto como, esto es lo que yo prefiero, ¿no? Esto es lo que a mí me gusta más, ¿no? Como, la verdad, muchas veces así es como pensamos, ¿no? Esto es lo que le agrada a Dios. Y no hagas eso mencionabas. porque a Dios no le gusta, ya Exacto. sabes cómo es. Sí, pero es esto, como lo que le decías, ¿no? Es Wow. que Dios es esto, ¿no? Dios Sí. es así y Dios quiere que seamos como Él y Dios nos hizo a su imagen, ¿no? Y hemos perdido esa imagen. Y entonces me encanta eso, cómo realmente podemos conocer a Dios a través de estas palabras. Ujú. Algo que no sé si lo enfatizamos lo suficiente el domingo es el hecho de que Él sigue siendo Dios Ujú. sin mí, Ujú. ¿no? O sea, Exacto. a veces pensamos que este mandamiento nace de su necesidad de que nosotros lo reconozcamos como el único Dios. Sí. Y entre más lo medito, la razón de este mandato es mi necesidad de reconocerlo a Él como el Dios verdadero, ¿no? O sea, pareciera que Dios nos está diciendo todo lo que sigue, todas las otras 9 palabras no tienen sentido y no son posibles hasta que no resuelvas este primer punto, ¿no? O sea, en el momento en el que tú me quitas de mi lugar en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, pues tu vida
tu vida va a arruinarse, va a acabar otra vez esclavizada, ¿no? Exacto. Del pecado, de dioses falsos, ¿no? Ujú. Y por eso esta exhortación de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 y 5, que creo yo que son una paráfrasis de este mandato, ¿no? Ujú. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces la vida solo funciona cuando colocas a Dios en su lugar, ¿no? Sí, y qué Dios tan amoroso, porque como dices, no tendría Dios la necesidad de hacer esto y de darse a conocer de esa manera para, la verdad, para nuestro bien, ¿no? Y no que esté centrado en nosotros, ¿no? Nada más. Pero la verdad es que es su gracia y es su amor y su misericordia. No puedo ver otra cosa si Él no necesita eso y lo da, ¿no? Conóceme, me necesitas que yo sea tu Dios, ¿no? O sea, si no, o sea, vas a sufrir consecuencias que yo no quiero que sufras y solamente puedo ver amor ahí. Y sí, o sea, un padre que cuida de su hijo, que lo ha rescatado y que no quiere que vaya por otros lados, que agarre chanfle para donde sea, ¿no? Y sí, muchas veces pues andamos así, ¿no? La verdad, si somos sinceros, al menos yo muchas veces hay cosas en las que no tengo a Dios como debería en mi corazón, ¿no? Y suceden esas cosas, suceden que nos vemos de repente sufriendo las consecuencias de que Dios no sea tu Dios en esa área en la que Dios quiere reinar, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante porque esta palabra dicha así, o sea, no tendrás dioses ajenos, no quiere decir, oye, hay otros dioses y estoy compitiendo contra ellos. Claro. O sea, no es que Dios tenga que competir con alguien, porque Él es Dios y muchas veces pensamos que nosotros vamos con nuestras acciones como sosteniendo la deidad de Dios y si no, entonces va a llorar y pierde algo de su divinidad con nuestras... No, o sea... Dios sabe que nosotros somos una fábrica de ídolos, entonces de repente en lugar de confiar en el Señor, en lugar de poner nuestra confianza plena en Dios, ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en todo lo que hablábamos, este tema de a veces pensamos de que no, pues yo no tengo ídolos en mi casa, o sea, no tengo una estatua de alguien ahí, entonces no tengo un Dios, pero bro, no confías en Dios, o sea, como decías, antes de, cuando vienen problemas, antes de hacer, no sé, problemas económicos, por ejemplo, antes de ir a Dios empiezas a hacer cuentas de que no, Dios, espérame. Déjame resolver esto y ya luego el domingo voy a la iglesia y ya, ¿no? O sea, realmente esto habla de una relación con el Señor. O sea, no tendremos dioses ajenos delante de Él. Es este tema. O sea, no hay otra manera de vivir nuestra vida fuera de esto. O sea, no hay nadie más en quien podemos confiar. Ahora, tocaste el tema de la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué me enseñas sobre mí? Decías, somos una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y tendemos a adorar cosas que no son Dios, ¿no? Es una tendencia desde Génesis, ¿no? Sí. Cuando el hombre decide colocarse en el lugar que le corresponde a Dios, ¿no? Y el problema con adorar cosas que no son Dios es que nos volvemos semejantes a aquello que adoramos, ¿no? Exacto. Por eso es que necesitamos adorar a Dios, porque al adorarle estamos cumpliendo el propósito y reflejándolo, siendo transformados a su imagen y semejanza. Pero la Biblia enseña que cuando adoramos ídolos, ¿no? Que básicamente un ídolo es un Dios falso, ¿no? Es aquello que pongo en la posición de Dios. Dice la Biblia que semejantes a ellos son los que los hacen y los que los adoran, ¿no? Y un ídolo tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Boca tiene, pero no habla. Tienen pies, pero no andan. Y el clímax es ese, ¿no? En la Biblia, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos o que los adora. Y la bronca entonces es esa, ¿no? Que si yo tengo en mi vida alguna disfuncionalidad, ¿no? O sea, tengo ojos pero no veo. O sea, ¿cómo no vi esto, no? Oye, es que no estoy escuchando a Dios. Es que leo la Biblia y
Y no, Dios, voy a reuniones, Dios no me habla, no lo escucho, ¿no? O sé lo que tengo que hacer, pero no puedo andar, no puedo caminar. Wow, bro. O sea, te estás convirtiendo o sea, eso es una evidencia de que estás adorando algo que no es Dios, porque tienes ojos pero no ves, claro. Tienes oídos pero no oyes, tienes pies pero no caminas, ¿no? Y creo que si diagnosticamos nuestra vida en base a qué estoy adorando, ¿no? En base a qué posición le estoy dando a Dios en esta área en la que estoy teniendo este problema, la cosa cambia. Y de hecho creo que toda consejería tiene que partir de esa premisa, ¿no? Que nuestros principales problemas, aquellos significativos, ¿no? No estoy hablando de problemas circunstanciales como es que tengo un problema porque se cayó un poste cerca de mi casa y me quedé sin luz. Y es un problema circunstancial. Pero estoy hablando de problemas profundos, ¿no? El origen siempre va a ser ¿no? El estar adorando algo más, ¿no? Porque ese es otro punto importante acerca de este mandamiento, ¿no? Adorar a Dios exclusivamente. Exacto. ¿No? O sea, Dios quiere nuestra adoración absolutamente para Él. Y entonces somos muy simplistas, ¿no? A veces pensamos, no, pues que yo soy, como dices, soy cristiano, leo mi Biblia, pues no. Lo voy a decir así, ¿no? Pues no soy católico, ¿no? Entonces no adoro imágenes. Ya lo rompí hace mucho. Sí, no tengo estampitas, ¿no? O sea, ¿de qué me hablas que estoy adorando otras cosas, no? Y ese es el punto, que este mandamiento pretende hacerme consciente de mi tendencia. O sea, tendemos a adorar a otras cosas que no son Dios, ¿no? Y poner nuestra confianza plena en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y precisamente es súper fuerte este tema, porque el no adorar a Dios bajo esos parámetros y adorar otras cosas nos extravía por completo, ¿no? Entonces cuando estamos extraviados pues no sabemos ni qué hacer ni a dónde ir, pero es impresionante ver cómo precisamente Dios tiene el control de las cosas, ¿no? Dios va marcando cosas, Dios nos pone situaciones en las que o nosotros estamos en situaciones difíciles y el voltear a ver a Dios es como ahí está siempre el norte, por así decir, o sea, vamos con rumbo a esto, pero cuando tapamos nuestros oídos, nuestros ojos, pues precisamente es eso, ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde vas adorando X, Y, Z? Cosas que precisamente parten de un corazón que no está centrado en lo que Dios le estaba mandando hacer, ¿no? Sí, entonces, pues sí, o sea, ¿qué revelan de mí? Que si no tengo mi mirada y mi confianza puesta en el Señor, pues no voy a ningún lugar, ¿no? Voy para atrás. O voy a un lugar que no quiero, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención esto y creo que podría ser una pregunta, ¿no? ¿En qué áreas de nuestras vidas pues deberíamos de andar hacia un rumbo que Dios nos ha trazado y no podemos movernos hacia allá, ¿no? O sea, lo que decías, ¿no? Que nos volvemos como esos ídolos que adoramos y tal vez no vemos o no escuchamos, o qué cosas no hemos podido escuchar del Señor y qué cosas no podemos pues seguir caminando, ¿no? Siempre vemos en la Biblia muchas enseñanzas y Dios nos quiere llevar a sus buenos caminos, ¿no? Para que andemos en ellos, pero puede ser que veamos áreas en las que dices, ¿sabes? Llevo años sin poder caminar ese camino, ¿no? Y preguntarnos entonces qué es lo que me lo impide, qué ídolo estoy adorando que no me he dado cuenta, tal vez, ¿no? Wow. Y se me hace interesante porque, o sea, la intención es que Dios quiere liberarnos, ¿no? O sea, Dios no quiere que sigamos haciéndonos duros y sin poder caminar en Él, ¿no? Y conocerlo. Y no sé, que Dios nos ayude. Sí, recordemos que el tema principal de este libro es la redención. Ajá, exacto. ¿No? Otras palabras que usamos para expresar el concepto de redención es libertad, ¿no? De hecho, nuestra serie se llama Libres para Adorarle, ¿no? Y la verdadera libertad comienza con este primer punto, ¿no? Sí, exacto. Cuando no tenemos dioses ajenos, cuando Dios es nuestro único Dios, nuestro Dios absoluto, es el camino hacia la libertad para nosotros, ¿no? No hay libertad si
si le damos un solo centímetro, ¿no?, a cualquier otra cosa que no sea Dios, en el lugar que le corresponde solo a Él, ¿no? Y recordaba ahorita que decías este rollo de cuando Dios me hace claro lo que tengo que hacer y no lo puedo hacer, ¿no? Sí, sí. Y veíamos el ejemplo de este joven rico, ¿no? Sí. Que, bueno, esa escena es maravillosa y es agridulce, ¿no? Sí, es también muy triste. Es agridulce porque ves a este joven con una actitud increíble, va a la persona correcta, ¿no?, con la postura física correcta, ¿no?, pero en su corazón hay algo incorrecto, ¿no? Qué fuerte, ajá. Hay una cosa, ¿no? Exacto. Es loquísimo. O sea, puede ser que toda su niñez y toda su vida estuvo esforzándose en tratar de seguir cada una de las cosas que Dios le pedía, ¿no? Pero Sí. una cosa La más empezó a importante. crecer ahí, ¿no? Y La qué más triste, importante sí. no la obedeció, ¿no? Ujú. Que es no tener dioses ajenos delante de ti. Su Dios evidentemente era el dinero. Y no estuvo dispuesto a dejar. Esa es la realidad, ¿no? O sea, Exacto. y qué loco, ¿no? Vas con la persona correcta, haces tu pregunta, recibes la respuesta a tu pregunta, Sí. pero tomas la decisión equivocada, ¿no? Prefiero seguir adorando a este Dios, ¿no? Pero aparte ya consciente de... Qué fuerte. estás ¿no? engañado. Exacto. O sea, Claro. crees que estás adorando a Dios, pero la realidad es que te estás adorando a ti mismo, ¿no? Y muchas veces lo vemos así como, por ejemplo, creo que les decíamos con los jóvenes de, oye, ok, yo no tengo riquezas, o sea, yo no soy el joven rico porque no, ahora ya ni tengo riquezas, pero igual, y de hecho decíamos como, ¿qué sería de alguien que no es rico? O sea, y triste se fue porque tenía muchas deudas a lo mejor y tenía que trabajar, o se fue triste porque, porque él confiaba en sí mismo y en lo que había construido como su persona y no lo quiso entregar al Señor. Entonces, esta historia del joven rico, como que lo vemos lejano porque muchas veces no nos identificamos como un joven rico y que dice, no, estoy muy forrado. Yo no soy ni joven ni rico. ¿Por qué nos volteas a ver a nosotros, bro? Aquí ya no hay ni jóvenes, ni ricos, pero somos esa persona, ¿no? Oye, he ido a la iglesia toda la vida. Oye, he estado sirviendo, bro. Yo Y Jesús hasta, lo dice en Apocalipsis. Todo eso. Ajá, hasta doy navegantes, bro. Hasta soy el que le piden cubrir cuando no puede ir el maestro, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí estoy. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para heredar la vida eterna, ¿no? ¿Y qué nos falta? Pues a lo mejor no hemos cumplido este primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces vivimos una religión más que realmente una relación con el Señor. Sí, claro, que esa pregunta era absurda, ¿no? Porque realmente, o sea, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Exacto. Sí, el único exacto. Dios vivo, y a Jesucristo. Pero este chico realmente no anhelaba a Dios. Ujú. De hecho, esa pregunta que hiciste a todos, de que si estuviéramos en el mismo panorama y si Jesús nos dijera, pues vende todo y sígueme, ¿no? O sea, Hipotético. ¿qué onda? ¿No? O sea, porque lo vemos Sí, como sí, lejano, claro. como decía David, ¿no? Así como, Sí. pues él, pues era tan fácil, pues hubiera vendido todo y lo hubiera seguido, ¿no? Pues ahora en ese mismo lugar, ¿no? Dale, ¿no? Vende todo y síguelo, ¿no? Sí, de verdad, y de está hecho es Jesús. algo loco porque es algo que sigue pidiéndonos a todos, ¿no? Es lo mismo. O sea, es como, tal vez no en las riquezas, pero tal vez en otras cosas, pues solo deja eso y sígueme, ¿no? Exacto. O sea, eso que te impide, eso que te está encadenando, pues déjalo atrás y sigue. Wow. Y, Wow. pero es muy esperanzador lo que sigue después, ¿no? En esa parte. Ujú. O sea, Jesús dice, ¿no? Que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? Exacto.
es lo que vamos a ver. Perdón. Vamos al tercer punto, sí, claro. Bueno. ¿Qué me enseña este mandamiento sobre Jesús? Vas, Sí. bro, ya que estás encarrilado. Chale. Pues nos enseña que nosotros no podemos, como hemos visto, y si te quedaste súper agüitado y todo, pues de hecho es la intención, creo, ¿no? Que veamos nuestro corazón ofensivo delante de Dios y que merece realmente la retribución de los pecados, que es la muerte, pero que Dios en su amor, y también veíamos, ¿no? Dios envió a su Hijo para cumplir eso que no podíamos, que era glorificar a Dios. Y que hoy en Jesús podemos hacerlo, ¿no? O sea, podemos glorificarlo y podemos conocerlo, y así como dice su palabra, pues tener vida eterna a través de conocerle a Él. Uf. ¿Sabes? Algo que nunca deja de sorprenderme, Filipenses 2, versos 5 al 11, lo leímos este domingo. Es un texto súper conocido, súper popular entre cristianos, ¿no? Donde nos habla de la mentalidad que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es súper profundo, porque la paga del pecado es muerte. Pero él obedeciendo, ¿no? O sea, si desobedeces, muerte, ¿no? Claro. Pero él obedeció hasta morir. O sea, su obediencia le costó, ¿no? Le costó la vida, ¿no? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para que se salven. No dice eso, Exacto. sino dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces Jesús cumplió el propósito de la humanidad. Porque Dios creó al hombre para eso. Es algo muy loco, pero Dios, y el Salmo 8 lo dice, ¿no? Que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, pero lo coronó de gloria y de honra, y todo lo puso bajo sus pies. Entonces el plan de Dios era que el hombre gobernara la creación para gloria de Dios. Exacto. Claro. Sí. Y ningún ser humano logró eso. Hasta Jesús. Sí. Pero Jesús ya lo tuvo que hacer en términos muy distintos, ¿no? Exacto. Porque el hombre recibió este privilegio sin estar separado de Dios. Sí, ¿Sabes? muy O sea, interesante. en un estado perfecto, no había pecado, ¿no? Y Jesús cumplió ese mandamiento, como dice la Biblia, ¿no? Cumplido el tiempo, Jesús nació bajo la ley, ¿no? Obligado a cumplir una ley, no la ley del jardín, ¿no? La ley adámica, ¿no? Sí, sí. No comerás de este árbol, sino esta ley que estamos empezando a estudiar, ¿no? Exacto. Y lo cumplió a la perfección en un mundo caído. O sea, es brutal. Y necesitamos ver a Jesús, ¿sabes? No solo como un boleto al cielo. Porque a veces vemos su vida, reducimos su vida perfecta y su muerte y su resurrección gloriosa, la reducimos a nosotros, A mí. Sí. Exacto. ¿no? Sí. Y no es así. O sea, Jesús principalmente quería, como dijo Moy, cumplir el propósito por el cual fuimos creados y adorar a Dios toda su vida como el único Dios, ¿no? Y es maravilloso. O sea, a mí sí me consuela, ¿no? Saber que Él lo hizo por mí, Exacto. Sí. pero por otro lado me mantiene humilde recordar que no lo hizo principalmente por mí, sino principalmente Para por darle Dios. gloria a Dios. Y otra vez, esto abona este concepto, ¿no? O sea, cuán digno de gloria y de obediencia y de alabanza es el único Dios verdadero, que Jesús estuvo dispuesto Sí. a morir Ujú. por no dejar de adorarle, no dejar de obedecerle, no dejar de amarle con todo su ser, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas.
O sea, una vez más apunta a la enorme necesidad que yo tengo de darle a este Dios único y verdadero su lugar. Sí, ¿no? es como que te anima y te dice, vamos juntos, ¿no? A adorar al Padre, ¿no? Ujú. Y es como que nos quita la corona de nosotros, ¿no? Eso. Y la pone en quien realmente la merece, que es Dios, ¿no? O sea, y quien es digno de toda gloria, honra, alabanza, y todo es para Él. Entonces, muchas veces, como dices, la verdad, es tanto el amor de Dios que ha manifestado en Jesús, que muchas veces, y con el pecado que hay en cada uno de nosotros, no, empezamos a tomar las cosas de Dios solamente para nosotros, como dijiste, y nos olvidamos de esto, que Dios es el único merecedor de todo, ¿no? Entonces, a mí también me anima mucho el hecho de que Jesús lo haya hecho para glorificar a Dios, y me anima porque sé que ese mismo propósito que Jesús hizo, lo quiere para nuestras vidas, ¿no? Exacto. No para glorificarme a mí mismo y para Exacto. pensar, Dios hizo todo esto por mí porque soy una linda persona, o por lo que sea. O sea, sí te ama mucho, pero lo hizo porque Dios es el único merecedor de gloria, ¿no? Y para restaurarnos, ¿no? Al propósito original. A la perfección. Al propósito original, y que nosotros también vivamos para gloria de Dios. Ahora, solo como un último comentario de mi parte, en Filipenses 2, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Decíamos que este texto nos está diciendo que al confesar que Jesús es el Señor, nosotros somos salvos, aunque la Biblia sí enseña en Romanos capítulo 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? La idea es que si tú y yo creemos que Jesús realmente vino para eso, ¿no? Para glorificar al Padre y restaurarnos, ¿no? A una relación correcta con Él, de modo que podamos cumplir el propósito, entonces podremos ser salvos, ¿no? Por gracia, es por su gracia, es por lo que Él hizo. Pero de manera práctica yo veo aquí que el modo de cumplir este primer mandamiento el día de hoy solo es posible si yo me rindo ante Jesús. Exacto. ¿Se entiende? Exacto, Claro. sí. Si yo doblo mi rodilla, ¿no? Y si yo confieso. Por supuesto, esto va mucho más allá de una cuestión anatómica, ¿no? Pues la puedo sí, doblar. La doblé ante mi esposa cuando le pedí matrimonio, ¿no? Y no necesariamente por eso ya estoy glorificando a Dios el Padre. Yo puedo confesar muchas cosas, profesar con mi lengua, pero negar con mis hechos, ¿no? Pero la idea es rendirme ante Jesús, ¿no? Exacto. Entonces, en lugar de estar luchando con mis dioses falsos, porque ese es el approach que le damos, ¿no? Ok, sí quiero glorificar a Dios y quiero que Dios sea mi único Dios y le estoy echando ganas y estoy luchando y es como, bro, no. Y esto parece como súper reiterativo, pero es que estamos enfermos, bro. Totalmente. Estamos enfermos y es una enfermedad terrible de orgullo, de autosuficiencia, que yo creo que eso es lo primero que nos estorba, ¿no? Es así como caímos. Sí, exacto. Es así como humanidad rompimos el primer mandamiento, creyendo que nosotros podemos. Yo puedo ser como Dios, ya no te necesito, ¿no? Y el punto aquí es, perdón, es que mi garganta está como rara. El punto aquí es que yo no puedo. Exacto. Por eso Cristo lo hizo. Y no se trata de luchar, se trata de rendirme ante Jesús, ¿no? Y es ese tema, la paradoja de la religión, de los fariseos, por ejemplo. Exacto. O sea, decías, no es una cuestión anatómica. Ellos doblaban las rodillas en el templo, ellos con su lengua, o sea, la gente era como que estos brothers saben, o sea, Claro. si alguien conoce la palabra de Dios, eran ellos. Pero ¿con quiénes tenía un mayor problema el Señor? Con ellos. Y es impresionante porque uno diría, oye, ahí está, esta raza llega en las primeras filas, le gustan las salutaciones, está platicando con todos, está adorando a Dios, cumple la ley, se está esforzando. Y ellos, por eso el tema, llega Jesús y empieza como con este conflicto a sus intereses y es como no. Y entonces se revela que realmente ellos tenían muchos dioses ajenos, pareciendo que su único Dios era el Dios verdadero, ¿no? Entonces
es impresionante porque, oye, ellos podían declarar, ellos recitaban la palabra de memoria, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasaba en sus corazones realmente? Y eso es lo que... Y se estaban adorando a sí mismos. Exacto. Otra vez es el punto, ¿no? Que el peor Dios con el que podemos compartir la gloria del Dios verdadero es el Dios del espejo, ¿no? Recuerdo, ahorita que comentas, recuerdo esta historia que cuenta Jesús donde un publicano y un fariseo suben a orar, claro, ¿no? Y el fariseo, dice Jesús, oraba consigo mismo. Wow, Dios, sí. ¿no? Su oración comienza diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pero está orando consigo mismo. Entonces, ¿a quién se dirige cuando dice Dios? Se está dirigiendo a sí mismo, ¿no? Exacto. Te doy gracias. O sea, lo has hecho tan bien. Claro. ¿no? Y sí. O sea, la oración, la narrativa es, ¿no? Sí, es para sí mismo. Sí. Gracias por mi vida y por mi exacto, ministerio. Gracias a Dios por mi vida. Que yo sí entendí. Sí. Porque yo sí estudio en el idioma original. Y yo sí estudio libros de teología. Y yo sí entiendo, bro. Y la neta, o sea, gloria a mi nombre, bro. La torre, bro. Qué pero brutal. Que es una enfermedad, es un cáncer. Y luego decir, gracias porque no soy como este. No soy como otros. No. Sí. Cuando debiéramos decir, no hay nadie como tú, Señor. Exacto, porque tú no eres... Y yo soy como todos. Peor, todos Pablo, bro. O hasta peor, por cuanto todos hemos pecado. Entonces, fíjate cómo... Pero qué otra fácil vez podemos irnos a ese lugar, ¿no? Sí, otra vez. Sí. Y el contraste con a este Jesús que se le acusaba de estar comiendo con publicanos y pecadores, ¿no? Personas que la tenían clara. Yo no merezco relacionarme con Dios. Yo estoy excluido de Dios. O sea, mi vida no está bien, ¿no? Pero ellos, en su necesidad, podían escuchar a Jesús, o sea, y Jesús iba a ellos para sanarlos y responder. Wow. De hecho, en el donde estaba el joven rico, él llega como, oye, he cumplido, ¿qué onda? ¿Qué me sigue? Y después viene el ciego Bartimeo, donde su approach es, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, él no llega de que, oye, yo ni sin verla ni temerla, sino que esta diferencia de cómo acercarnos al Señor sabiendo que Él no es merecedor de que Jesús voltee a verlo siquiera. Y es como... Y bien interesante porque el joven le dice, sígueme. El joven se va, ¿no? Y al ciego le dice, vete a tu pueblo, y él le seguía, ¿no? Qué loco. Pero pues qué desobediente, ¿eh? No obedeció la palabra. Todo mal. Exacto. Pero, pues sí, el saber, yo no merezco nada. O sea, ten misericordia de mí, Señor, porque pues soy pecador, ¿no? Sí, yo solo quisiera animar. Bueno, yo lo necesito, pero si eres un poquito como yo, ¿no? Que tiendes a tener más alto concepto de ti mismo del que debes, ¿no? Filipenses 2, versos 5 al 11, es un antídoto, ¿no? Es un antídoto a esta idea de que el centro de la vida cristiana soy yo, ¿no? Y de que yo puedo algo, ¿no? No, yo no puedo nada. Por eso Cristo hizo lo que yo no podía hacer, para poder entonces, al yo rendirme, al yo doblar mi voluntad, al yo entregar, ¿no? Otra vez, el cristianismo no tiene que ver con esfuerzo, ¿verdad? Exacto. Tiene que ver con rendirnos, ¿no? Con descanso, con confianza, con soltar ante Él, ¿no? Y rendirle a Él lo que a Él le pertenece. Todo mi corazón, toda mi mente, es rendírselo a Él. Es que, ¿cómo lo hago? Pues así. Yo, o sea, creo que no hay otra manera de explicarlo, ¿no? No es una fórmula, no es un método, no es es algo que tú haces, te rindes, ¿no? Te rindes. Y bueno, meditábamos al final de la enseñanza en este episodio tan peculiar donde los filisteos capturan el arca del pacto, ¿no? En 1 de Samuel, y lo llevan al templo de su dios, ¿no? Dagón. Y conocen la historia. O sea, este ídolo cae ante el arca del pacto la primera noche, la levantan y la segunda noche cae de nuevo y está completamente ya roto, ¿no? Sí. Y dices, oye, pero
cómo ese Dios terminó destruido, ese Dios Claro. falso. Pues simplemente porque alguien dejó entrar este símbolo Claro. del Dios verdadero a ese lugar, ¿no? Ujú. Y la aplicación era esa para nosotros, ¿no? Solo dale a Jesús el lugar que le corresponde en tu Dile, corazón, en tu vida, ¿no? Y Él dile se va a encargar. Este salmo de entra en mi vida. Exacto. No, sí, pero es hermoso ver este cuadro porque pues literalmente lo único que hicieron fue dejarlo entrar. Bro, estabas esperando que llegáramos a este punto todo el podcast, La ¿verdad? ensayaste y todo. Sí, estoy ensayando. Ahora cántala bien, pues, Nah. bro. Vamos, venga. ¿De quién es? De Sin Bandera, ¿no? Sin Sí. pandero. Sin pantalla. Grupo cristiano sin pandero. No, hombre. ¿Cómo era, bro? Perdóname, estabas diciendo algo bien bello. No, pues que, o sea, lo mismo que acabas de decir, que es muy bello ver este cuadro como al dejar entrar nada más la presencia de Dios, a Jesús en tu vida, en este caso, pues estaba dentro de un templo, pero pues a nuestro templo, a nuestro cuerpo, Sí. pues Dios se encarga, ¿no? De que esos ídolos falsos caigan y se Sí. destruyan. Sí. Cosa que probablemente muchos hemos intentado destruir, ¿no? Y quitar sin ningún éxito, ¿no? O sea, no lo vamos a poder hacer nosotros, pero Dios sí Exacto. puede hacerlos. Justo por eso necesitas a Jesús, Ujú. ¿es verdad? Exacto. Bien, pues muchas gracias, chicos. ¿Algún comentario final, David? Me voy con la rolita. Porque, o sea, no por la rolita, ¿no? Sino es este tema. Lo he vivido y los animo a dejemos entrar a Jesús. Esa es la única manera. Cualquier esfuerzo que hagamos puede ser muy temporal. Oye, quiero dejar este hábito, quiero dejar esto. En mis fuerzas no lo voy a lograr, pero tenemos la plena confianza y seguridad de que Jesús sí lo hace, ¿no? Es de acuerdo a la voluntad de Dios que dejemos estos ídolos y que sean destruidos. Entonces, simplemente eso, necesitamos a Jesús. Sí, pues que te animamos a que lo hagas, si no lo has hecho. Y lo único que vas a encontrar ahí es la gracia de Dios, y esa gracia va a transformar tu vida. O sea, vas a encontrar un Dios de gracia y de perdón que al ver su enorme bondad y amor, pues va a derrumbarte, ¿no? En el buen sentido. Ujú. Y pues eso. Exacto. Bien, pues gracias por escucharnos. Nos estaremos escuchando de nuevo por ahí la próxima semana, si el Señor no vuelve antes. Sí. Y nada más les recordamos que nos encantaría escucharlos, escuchar sus preguntas, o incluso si tienen por ahí algún comentario, nos encantaría escucharlos y pueden escribir sus preguntas o comentarios. Al correo electrónico siervorumiante@gmail.com, y la palabra siervo se refiere al animalito siervo, entonces es con C. Entonces siervorumiante@gmail.com, ahí pueden escribir todas sus preguntas, comentarios, saludos, lo que sea. Ahí también si tienen peticiones de otra canción que se aviente el Moy. Sobre todo. Sobre o todo. pueden escribir ahí que ya no canten. O si quieren la receta de su asado, famosísimo asado de Ándale, puerco. Claro, no. Ahí se las mandamos, pero escriban ustedes. Venga, pues gracias, que Dios los bendiga y nos escuchamos la próxima semana.